Bien, pues la he escuchado con mucha atención y efectivamente, bueno, estamos bastante de acuerdo en grandes medios. Sabemos que este es un Estado que se denomina Estado social y democrático de derecho y precisamente en el primer pilar de estos, en lo que es Estado social, yo creo que es donde este Ministerio y esta comisión tiene una labor muy importante porque depende el corazón de que se pueda llegar a tener un Estado social en cómo se actúa aquí. Porque todos estamos de acuerdo, en general, en que el Estado debe proveer de los servicios básicos esenciales a todos los ciudadanos. De alguna manera tiene que cubrirlo el Estado, pero también tiene que crear riqueza para que esto pueda ser cierto, ¿no? Y, lógicamente, la mayoría de la riqueza la crea la sociedad. Y por eso este Ministerio también tiene una gran responsabilidad en esta creación de riqueza. Luego tiene que distribuirlo, porque la redistribución sí es competencia del Estado y es donde tiene una gran labor. Y estamos de acuerdo con todos los adjetivos y sustantivos que ha dicho al principio. Está claro que todos queremos arreglar el mundo. Pero vamos ahora a lo concreto. Yo me voy a centrar en tres aspectos. El primero, los presupuestos. Bueno, es obvio que necesitamos unos nuevos presupuestos. Primero, porque hay una cantidad de gastos sociales pendientes, de subvenciones, de gente que está esperando que lleguen los presupuestos para poder verlos que son realidad. Por eso tenemos responsabilidad en que haya presupuestos cuanto antes. Pero no solamente en este aspecto de este gasto, porque se hace poco hincapié, y yo aquí lo he oído poco, en el aspecto de las inversiones. Hace falta unos presupuestos. Mire, el otro día la presidenta David me estaba diciendo que eran súper necesarios, aunque solo fuera para renovar la flota de los ferrocarriles. Hay muchísimas cosas que están pendientes de que se aprueben presupuestos. Carreteras, que hay algunas que están en estado lamentable y realmente pues las carreteras no digo que sea lo más social, pero las usamos todos los ciudadanos todos los días. Por lo tanto, no se puede abandonar este tipo de inversiones en general, ¿no? No quiero que me lleve mi deformación profesional solo a este camino, pero yo creo que lo compartimos casi todos. Y en concreto, en el tema de Cantabria, estamos pendientes de inversiones en ferrocarril, inversiones en carreteras, algunas inminentes, como puede ser el desfiladero de la Armida, donde hubo unos desprendimientos que casi nos llevan por delante al propio presidente Revilla y a mí en plena campaña electoral. O sea, que ya pueden ustedes darse prisa, no vaya a pasar algo grave próximamente. Y también queremos ver en los presupuestos cosas concretas, ¿eh? Me voy a referir muy brevemente solo a Cantabria, pero que la deuda de Valdecilla que está firmada y que ahora mismo los tribunales han dicho que tienen obligación de pagarla, tiene que aparecer nominativamente, ya no porque lo pidamos y haya escrito, sino porque lo han dicho los tribunales. Y otra cosa que se ha hablado aquí brevemente, no voy a profundizar porque también hay una pregunta en comisión, es en el aspecto del IVA pendiente del año 2017. Ustedes dicen que no se puede pagar legalmente, pero hay muchas fórmulas y, desde luego, la mejor fórmula son los presupuestos del 2020, porque los presupuestos se aprueban por ley y con una ley se puede hacer lo que quiera uno. Sí. Ustedes por la ley tienen que buscarse el mecanismo porque todos estamos de acuerdo en que ese dinero tiene que ir de una manera u otra a las comunidades autónomas. No que se endeuden, sino eso tiene que ir directamente. Tendrán que buscarse la fórmula a plazos o como sea, pero en la ley tiene que aparecer esto porque si no aparece en la ley es que no lo quieren ustedes acabar de ingresar. Pero esto, grosso modo, en cuanto a los presupuestos del 2020. Hay otro aspecto importante que se habla, que es el de la reforma del sistema tributario y que se solicita, en general, que haya una reforma integral. Bien, todos hablamos de modernidad, estamos de acuerdo con la progresividad y con la homogeneidad. Yo solamente quiero decirle una cosa que me permito darle un pequeño consejo, si me escucha, que es que meta usted en el departamento de esta reforma algún matemático, porque se producen normalmente muchas cuestiones en las cuales hay unas incoherencias, que al final, en ánimo de provocar justicias, provocan injusticias. Le voy a dar 3 ejemplos muy breves. Las ayudas, el alquiler de viviendas, el Parlamento decidió que los que ganaban más del el salario mínimo interprofesional pudieran pagar hasta el 30% de su salario y los que menos
el 10%. Con lo cual, por 1 euro de diferencia entre ganar el salario mínimo más o menos, unos pagaban el 10% y otros el 30%. Eso lo aprobó el Parlamento de Cantabria, ¿no? Digo, un ejemplo. Bueno, nosotros, como yo estaba en la hora de ejecutarlo, ya metimos una formulita matemática para corregirlo. Cuando se aprobó una ley de abastecimiento, ocurría lo mismo, que empezaban a decir, los que ganen menos de esto solo van a pagar tanto de abastecimiento, tanto de saneamiento. Y los que superen más, pues otro porcentaje, otro salto producía. ¿Qué ocurre? Que esto está ocurriendo en muchísimas cosas en este país. Y hay una clase media, sobre todo la franja baja de la clase media, que casi está perdiéndose todas las ayudas por muy poco y viendo cómo otros las están acogiéndose a ellas, tanto fiscalmente como subvenciones. Por eso le decía yo que metan un matemático o dos y que hagan modelos para que haya una coherencia entre todo el sistema fiscal, tributario y de subvenciones, porque a la larga es la fórmula de eliminar injusticias. Y, por supuesto, estamos de acuerdo en el tema de la progresividad. Está claro, con estos tiempos, cómo están evolucionando, la progresividad es importantísima. Y a medida que avanza más todavía, porque los más ricos son muy ricos, o más ricos incluso de una clase media elevada, que vive muy bien. En España, pues vivimos muy bien. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí incluso podríamos vivir con algo menos. Esa progresividad hay que mantenerla. Por eso yo soy muy partidario de que no se bajen los impuestos. Ahí estamos de acuerdo y yo creo que además es la filosofía del Partido Regionalista. El PRC siempre ha defendido este tipo de modelo y estamos muy de acuerdo con las líneas generales de lo que ha dicho usted aquí. Luego hay otro aspecto que es el de la armonización fiscal, ¿no? La armonización fiscal también se han dicho aquí cosas que son muy lógicas. Lo del dumping fiscal, ¿no? Que la Comunidad Autónoma de Madrid, que es donde más digamos, patrimonios hay, es donde no tengan sucesiones, no hay impuesto de patrimonio, esta especie de competencia acaba siendo una competencia desleal. Aquí yo creo que hay que armonizarla, sobre todo en estos dos impuestos que no tienen nada que ver con los servicios que prestan las comunidades autónomas. Una comunidad autónoma tiene su autonomía fiscal, pero siempre que esté un poco relacionada con la prestación de servicios, porque lo que estamos consiguiendo en muchos sitios es que la gente se cambie de comunidad autónoma, se empadrone en la vecina porque ahí no paga impuesto de patrimonio o no pagó sucesiones en muchas, porque estos ejemplos lo hemos visto. Yo creo que estos dos impuestos tienen ustedes que entrar a ellos y evitar este tipo de competencia, en fin, de competencia desleal. Y además la pescadilla que se muerde la cola, porque se marchan precisamente de los sitios más pobres a los más ricos, donde más hay, que es lo que pasa, por ejemplo, con Madrid. Luego hablaré un poco del tema del número de habitantes. Otro aspecto es el efecto frontera. Nosotros lo hemos vivido en Cantabria y en La Rioja con algunos incentivos fiscales exclusivos del País Vasco que nosotros no podíamos tener y en eso acaba repercutiendo y también hay que considerar esto, que esta desigualdad entre territorios puede dar lugar a desigualdad social y económica. Sobre los nuevos impuestos estamos totalmente de acuerdo, hay que hacerlos con inteligencia, pero desde luego han cambiado los tiempos y hay que buscarse la vida porque el tema de, en fin, el comercio por Internet, la revolución digital, pues necesita imaginación. Y, por supuesto, luchar contra el fraude, que está claro que hay que perseguirlo, hay que sancionar. Los países donde hay menos fraude, no se piense que es porque tienen una mentalidad desde niños. La mayoría de ellos lo han demostrado que su mentalidad es porque les ponen unas sanciones que les crujen y por eso están espabilados. Esto me lo comentaba hace poco un experto en Suecia, que hablaba de eso y decía, uy, no te pienses, nosotros si pudiéramos engañar también lo haríamos. Pero bueno, hay que hacer las dos cosas, mentalizar y sancionar el fraude. Y luego, por último, me voy a referir a la financiación de las comunidades autónomas. Está clarísimo que el coste de los servicios básicos tiene que tenerse en cuenta. Repercutirse no es lo mismo unos lugares que otros. Hay que contemplar que la situación de la dispersión, de la población, de la orografía, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Todos estamos infrafinanciados, por lo cual una condición es que hay que mantener el status quo y no puede pagarse menos que lo que está ahora, porque si todos estamos infrafinanciados no podemos reducirlo. Pero la población no puede ser el criterio, que es que aquí solo se habla de criterio y al final siempre acabamos dividiendo por población. No hay que dividir por población, porque si acabamos dividiendo por el número de habitantes, pasará lo mismo que siempre nos compararán las grandes ciudades con eso. Luego,
hay que tener en cuenta una cosa. Fíjese, una de las falacias que hay es que hoy en día, por ejemplo, en el Fondo de Garantía, el 97% es la población de una u otra manera, el 30% población equivalente protegida, el 38% población neta, el 16%, los menores de 16 años, población de menores, el 20% y población de mayores de 65, otro porcentaje. En resumen, estamos en el 97%, está contemplado. Hay otros fondos que afectan a la solidaridad y no se pueden abandonar. Y el tema de la balanza fiscal es una injusticia tremenda porque es como si queremos hacer balanza fiscal en el IRPF. Lo que gana uno Señor y Mazón, lo que paga tiene 100. que ir acabando ya, por favor. Voy a terminar ya brevemente. Y en este sentido pasa lo mismo con los territorios y con las comunidades autónomas, que esto es un criterio que ya está englobado en todo y, de hecho, ya hay balanza fiscal cuando el 50% del IRPF, el 50% del IVA va directo a las comunidades autónomas. Con otro 50% se podrán hacer cosas, pero es que parece que es el 100% lo que se está repartiendo y el 100% sobre lo que hay que hacer balanza. O sea que cuando hay cambios ya lo hay en este momento. Y además hay otra cuestión importante. Cuando hablamos de la situación financiera de las comunidades autónomas, hay que ver también en qué se han gastado el dinero, porque yo estoy en una comunidad pequeña, solo hablo de la proporción, pero no tenemos televisiones públicas, no tenemos embajadas en el extranjero, no tenemos una serie de gastos que otros tienen y que luego, claro, pues a lo mejor a la hora de ver su situación financiera, pues el que está gastado, y estos son dos ejemplos, pero hay muchos más ejemplos en los cuales podemos vernos. Luego hay que tenerlo muy en cuenta. En fin, el resto de cuestiones estamos bastante de acuerdo en casi todo. En la ley de contratos, hoy me he llevado una alegría con el tema de los contratos menores. Yo creo que en esta comisión podemos hacer muchas más cosas, porque aquí a veces no se sabe bien lo que es estar a pie de obra todos los días en un ayuntamiento, y por eso a veces sus señorías pues quieren hacer cosas que consiguen lo contrario. Y, en fin, bueno, que no tengo tiempo de decir. Espero aportar algo Señor en esta Mazón, legislatura. por favor, acabe ya. Se le acaba Y mucha su tiempo. suerte. Muchas gracias.